No se nos empiezan a conectar, ya empezaron. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Los saludo a su amigo Elías Huerta Fijas y les doy la más cordial bienvenida a las personas que se están conectando poco a poco a esta transmisión vía digital, a nuestra entrevista de hoy. Hoy es una entrevista muy interesante sobre un tema muy actual. Vamos a hacer con nuestro invitado especialista, el doctor Francisco de Rosenzweig, un análisis sobre la reforma a la ley de hidrocarburos. Así es que me da mucho gusto darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Ya están empezando nuestros amigos que con frecuencia se conectan desde Jalisco, desde el Estado de México, desde Puebla, desde Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, el maestro Luis Ignacio Navarro, y también desde Michoacán, desde Tlaxcala, Puebla, en fin. Muchas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias también, les doy la más cordial bienvenida a quienes se están conectando poco a poco a través de nuestras redes en Facebook Live. Creo que ya estamos también con Facebook Live. Y bueno, pues nos da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, de esta tarde, al doctor Francisco de Rosenzweig, quien nos platicará precisamente sobre esta importante reforma a la ley de hidrocarburos, pues que se conjunta con otras reformas que ha habido prácticamente en los últimos 2 meses, todas muy cuestionadas en su legalidad y constitucionalidad. Así es que, Francisco, muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado esta invitación para que nos platiques, para que platiques a nuestro auditorio sobre esta importante reforma a la ley de hidrocarburos. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elías. Muchas gracias a todos por su interés, por acompañarnos el día de hoy. Agradezco mucho esta invitación al Foro Jurídico para abordar el tema de las reformas a la ley de hidrocarburos. En efecto, pues bueno, ha habido un par de iniciativas recientemente a nivel de ley para modificar el marco que rige las actividades de hidrocarburos, pero también vale la pena señalar que desde diciembre 26 de 2020 también hubo una disposición de carácter general emitida por la Secretaría de Energía, en donde también se modificaron de manera sustancial algunas actividades vinculadas a la importación y exportación de petrolíferos. Me parece que es un tema de gran relevancia a nivel nacional, especialmente para aquellos que tienen alguna vinculación con el sector de hidrocarburos, pero también para los usuarios, para los consumidores finales y para las industrias que requieren de estos hidrocarburos como un bien intermedio para pues, la producción o prestación de servicios. Y desde luego también, pues, todos nosotros como consumidores, pues lo que buscamos es tener alternativas de poder adquirir pues hidrocarburos a precios competitivos y desde luego de calidad. Bien, pues déjenme comentarles que nuestro invitado de esta tarde es un hiperespecialista en estas materias, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Él tiene pues una larga trayectoria en el sector privado en estas áreas. De manera muy sucinta les comentaré. El doctor Francisco de Rosenzweig es licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha trabajado en el sector público de manera importante. Fue director general jurídico de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue director general de Asuntos Jurídicos y titular de la Unidad de Reestructuración Eléctrica y la Comisión Reguladora de Energía. Tiene más de 20 años de andar en estas áreas. Fue también en el sexenio anterior, durante 5 años, subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, y actualmente es socio de la firma White & Case,
siendo director del área de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos, y asesoran a clientes nacionales e internacionales en transacciones corporativas y financieras complejos, particularmente proyectos de energía e infraestructura. Tiene algunas obras muy interesantes que ha escrito, destaco dos muy importantes para este tema de la entrevista de hoy: La reforma petrolera, el paso necesario, publicada por Porrúa en el 2008, y El sector eléctrico, evolución, regulación y tendencias, también en el 2007. Así es que bueno, pues como ven, es una gente que conoce este tema desde varias perspectivas, y que pues le da una gran autoridad para platicarnos sobre este asunto. Comentábamos ya que en el mundo jurídico, en el ambiente también de los analistas políticos, no nada más en el mundo jurídico, en el Foro Nacional, pues hemos visto con preocupación cómo en los últimos 2 meses, pues prácticamente se han llevado a cabo 4 transformaciones legales de mucha importancia, de alto calado, como lo ha sido en principio la de la ley eléctrica, la ley de energía eléctrica, pues que ha venido a limitar, a trastocar sobre todo las inversiones en energías limpias, energía eólica, en energía solar fundamentalmente, reformas que están cuestionadas, que están sujetas a juicios de amparo. También hemos visto cómo ya también se han presentado amparos colectivos, se siguen presentando amparos sobre este padrón nacional de telefonía móvil, pues que implica o exige que tengamos que entregarles todos nuestros datos biométricos a las empresas de telefonía móvil, de telefonía celular, y si no, pues nos van a cancelar este servicio, limitando también algunos derechos humanos que tenemos al respecto, sobre todo de protección de datos personales. Y bueno, también hemos criticado, aquí tuvimos ya un programa al respecto con otros especialistas sobre este aberrante artículo 13º transitorio de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, que prácticamente viola el artículo 97 y 100 constitucionales de manera directa, de manera expresa, porque en un artículo transitorio le autorizan al presidente de la Suprema Corte a que se quede 2 años más en el cargo, cuando esa es una facultad del Pleno de la Corte, y a los consejeros de la Judicatura Federal, que es el órgano más importante del Poder Judicial de la Federación en cuanto a administración, disciplina, carrera judicial, para que también se queden en su encargo 2 años más. Y ahora pues tenemos también esta ley de hidrocarburos que tratando de dejar atrás la reforma energética anterior, pues acaba ya también de ser publicada en el Diario Oficial muy recientemente, y también tiene implicaciones muy severas contra algunos artículos de nuestra Constitución. Y por ello, pues te pedimos, Francisco, que empecemos esta charla con este antecedente que le acabo de dar a nuestro auditorio, comentándonos un poco cuáles son las razones de esta iniciativa de la reforma a la ley de hidrocarburos, en qué consiste esta reforma, porque es un tema pues muy técnico, no solamente son hidrocarburos, no solamente son petróleos, sino son algunas otras modalidades. Entonces, pues, adelante, Francisco, por favor, coméntanos, pues, cuáles son las implicaciones de esta reforma. Claro, con mucho gusto, Elías. Me parece que es importante entender el planteamiento detrás de esta iniciativa, entender las razones que motivaron esta iniciativa del 26 de marzo por parte del titular del Ejecutivo Federal. Y en ese sentido, hay un vínculo comunicante en el acuerdo que refería yo sobre las modificaciones que se hacen en diciembre 26 para las actividades de exportación e importación de hidrocarburos. Es un elemento y es un común denominador en la reforma a la ley de hidrocarburos del 26 de marzo de 2021, en donde el presidente remite a la Cámara de Diputados pues esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar
y modificar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Y ese denominador común me parece que es fundamental para entender pues el razonamiento que está detrás y el cambio de paradigma, ¿no? En el 2013, como ustedes recordarán, hubo una reforma constitucional en donde migramos de un monopolio público, tanto en la parte de energía eléctrica, a liberalizar las actividades de generación y comercialización, es decir, los extremos. Y en el caso de petrolíferos, de lo que serían hidrocarburos en su conjunto, pues también para permitir que hubiera competencia y la posibilidad de que los particulares pudieran realizar un conjunto de actividades en el entendido que la molécula, una vez que fuera vendida por primera vez a un tercero, ya era de libre transmisión, ¿no? Es decir, lo que se llama la venta de primera mano. Y este denominador común es el combate pues, al comercio ilícito de combustibles. El gobierno actual ha puesto particular énfasis pues en este esfuerzo de combatir la corrupción y también en el sentido de señalar que pues a través de estas iniciativas, tanto a nivel administrativo como legales, lo que se busca también es combatir pues, la comercialización de hidrocarburos. Lo cierto es que estos elementos o denominadores comunes pues, son muy legítimos, probables, se reconocen y se apoyan. Sin embargo, no necesariamente hay una correspondencia entre lo que se señala en la iniciativa de reforma presentada a la Cámara de Diputados con el contenido de las reformas per se. Uno de estos elementos es el hecho de que se señala pues que hay una mayor preponderancia de los particulares que de Pemex, cuando, bueno, pues todos sabemos que Pemex pues, es una de las empresas más grandes del planeta, orgullo nacional desde luego, pero lo que se busca pues es, como ya se decía en un inicio, que haya la posibilidad de elegir como industriales, como empresarios, como comerciantes, como parte de procesos productivos y también como consumidores en la posibilidad de acceder a combustibles a precios competitivos y que tengan ciertas calidades, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, esta iniciativa que se presentó en marzo, pues tiene ciertos elementos que pues han generado pues mucha inquietud por parte de diversos jugadores, por parte de diversos particulares que están el día de hoy pues en el sector de los hidrocarburos y que han participado pues previo cumplimiento pues de los requisitos que establecía la ley al momento de recibir los permisos. Sin buscar entrar a tecnicalidades, pues un permiso desde una perspectiva legal lo que quiere decir es que es el reconocimiento de un derecho preexistente. Es decir, en la medida en que un particular cumpla con los requisitos que establece la ley y sus disposiciones regulatorias o reglamentarias, pues se le debe reconocer ese derecho mediante la emisión del permiso de que se trate. Entonces, esta iniciativa que se presenta el 26 de marzo, pues es dictaminada por la Comisión de Energía el 14 de diciembre siguiente, y como parte de este proceso se hacen algunas modificaciones que me voy a referir en un instante, y posteriormente se presenta también una iniciativa, lo que le llamaría yo la segunda iniciativa que refería Elías de manera muy precisa, que consiste en buscar eliminar la regulación asimétrica Pemex. Esto otra vez bajo la premisa de que Pemex ya no es un jugador preponderante en la industria de los hidrocarburos en México y por tanto se retira con la publicación que se emitió el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación esta facultad de la CRE de tener una regulación asimétrica, que en breve me referiré a ella. Entonces, en cuanto a los aspectos más relevantes que yo quisiera señalar. A ver, déjame hacerte una pregunta, ya que tú pues, tienes muchos años en el sector y lo que yo entiendo, bueno, y entendemos cuando menos en el medio académico, en el medio jurídico, es que esta tendencia, bueno, antes teníamos, como ahora se pretende, bueno, pues a un sector de los hidrocarburos solamente en manos del Estado, no se permitía el acceso de ningún privado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues había una tendencia global, una tendencia mundial y cada vez más acentuada para que, al ser más eficientes,
se pudiera permitir en ciertas áreas la incorporación del capital privado, ya sobre todo, pues porque así venía dándose en otros países como en Brasil, en fin, donde tienes empresas también de Estado en estas áreas de las áreas petrolíferas, de los hidrocarburos, y esa fue la idea de las reformas digamos, de los dos sexenios anteriores, ¿no? Irnos actualizando al ingreso del capital privado para fortalecer estas actividades y sobre todo para ser congruentes con nuestras reformas también constitucionales en materia pues de libre concurrencia, de competencia, de más ingresos. Es decir, esto es cierto, esto no, y por eso estamos ahora frente a una pues contrarreforma contra estos principios. No sé si esté en lo correcto en estos comentarios, no sé qué me dijeras al respecto. Totalmente, Elías. En efecto, México hasta el 2013 era de los pocos países en el planeta y probablemente en la región de América Latina habrían 2 o 3 otros países que tenían un modelo de monopolio público. Y en efecto, lo que se buscaba era no solamente alinearnos a una tendencia global, sino también la importancia de poder acceder a hidrocarburos, pues, otra vez, a precios competitivos, tener la posibilidad de elegir quién era tu proveedor de hidrocarburos y cómo lograr diversificar también y complementar las inversiones públicas con las privadas. O sea, en cualquier país, en cualquier gobierno, pues los recursos públicos son finitos y son escasos por definición. Entonces, también lo que se buscaba no solamente era la liberalización, que no privatización, porque privatizar implica la venta de activos. Aquí no ha habido venta de activos ni en el sector eléctrico ni en el sector de hidrocarburos, pero sí hubo una liberalización, es decir, una apertura, como bien comentas, para que los sectores público, social y privado pudieran concurrir en la prestación o realización de ciertas actividades. Entonces, en 2013 se lleva a cabo esta alineación conforme a la tendencia internacional, como bien comentas. Por darte una idea, nosotros, como bien saben, somos parte de América del Norte, tenemos un tratado de libre comercio llamado TEMEC, que por cierto hace un par de días se dio la primera reunión de la comisión administradora, y México es el único país que tiene un monopolio público tan grande como Pemex, como la CFE, a diferencia de nuestros socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá. Entonces, evidentemente el hecho de tener una liberalización de esas actividades, pues busca también contribuir con este fin de alcanzar una mayor autosuficiencia y por el otro lado también pues diversificar, insisto, no solamente desde el punto de vista de las inversiones del sector público y privado, sino también asegurar que hubiera la infraestructura necesaria para toda la cadena de suministro, desde la producción, en lo que se conoce en la parte de upstream o lo que son la producción y extracción, en la parte de midstream que viene siendo el transporte y distribución, y la parte downstream que básicamente incluye almacenamiento, distribución, ya sea a través de ruedas o a través de expendios al público como pueden ser gasolineras, ¿no? Entonces, lo que se busca es, en efecto, alinearnos con esta tendencia internacional, diversificar las necesidades de inversión y también hacernos más eficientes y asegurar que haya abasto. No es ninguna novedad pues recordar lo que sucedió en México por primera ocasión, al menos que yo recuerde, que tuvimos un problema de abasto de hidrocarburos. Ya fuera por un tema de huachicol, ya fuera por un tema de cualquier índole, lo cierto es que tuvimos un problema de abasto. Y en la medida que tengas mayores proveedores y diversifiques pues, las necesidades y la producción, pues mayores posibilidades y garantía tendrás del abasto. Entonces, en efecto, sí, era alinearnos con la tendencia internacional. Éramos de los muy pocos países que seguíamos bajo este modelo único o monopolio público. Y esta liberalización, pues sí fue un cambio estructural, tanto en electricidad como en hidrocarburos. Sí me gustaría aclarar que en el caso de electricidad sí fue una contrarreforma estructural, es decir, en la parte de energía eléctrica se estableció un mercado y de alguna manera con las reformas que hicieron a la ley de industria eléctrica, pues sí se está minando la operación de un mercado, a diferencia de la reforma de la ley de hidrocarburos, en donde si bien en ambos casos no solamente se busca fortalecer a las empresas productivas del Estado, dígase CFE y Pemex, también es cierto que en el caso de hidrocarburos lo que se busca es
eliminar esta regulación asimétrica a Pemex para que siga siendo un jugador preponderante. Y dos, establecer mayores requisitos a los permisionarios que los que tenían al momento de haber otorgado estos permisos. Y esto no es solo ex post 2013. Hay una serie de permisos que se pudieron haber dado desde 1996. La liberalización de la industria de gas natural, por ejemplo, y de gas LP, pues viene desde hace 25 años. Eso muchas veces se nos olvida, pero muchos de nuestros amigos que nos acompañan hoy, que viven en el norte del país, como puede ser Nuevo León, como puede ser alguna de las otras ciudades fronterizas, pues ustedes saben que el gas natural por medio de ductos, pues es algo muy normal, no solamente para el tema de las necesidades domésticas, sino también para el clima, para la calefacción. Entonces, por eso hay que distinguir la parte de gas natural y gas LP y de los permisos. En esta iniciativa del 26 de marzo, lo que se hace es imponer nuevas obligaciones a los particulares y quizá me voy a enfocar en 3 o 4 que son las más relevantes, si me lo permites, Elías. La primera es establecer un principio de un artículo bastante controvertido que es el 59 bis, en donde se establece que cuando haya la posibilidad de un riesgo a la seguridad nacional, a la seguridad energética o a la economía nacional, la autoridad que haya otorgado este permiso, ya sea la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, previo notificación al permisionario y la posibilidad de que éste dentro de los 15 días siguientes pueda defenderse, podrá suspender el permiso. Pero ¿cuál es el problema real de fondo? Pues que esta iniciativa, que ahora es ley, no establece cuáles son los parámetros. Cuando hablamos de seguridad nacional, pues tenemos una legislación que regula ese tema, principalmente vinculado al crimen organizado, y hay parámetros, pues me atrevería a decir, relativamente claros cuando hablamos de seguridad nacional. Pero cuando hablamos de seguridad energética, pues cada gobierno ha ido entendiendo en el tiempo pues diferentes alcances. Y no así, por no decir cuando hablamos de seguridad en la parte de economía nacional. Entonces, cuando se pone en riesgo la economía nacional es cuando, por ejemplo, hubo falta de abasto de gasolina o cuando pues, nos enfrentamos a una situación tan dura, tan cruda como es el COVID, en donde hay una pandemia, en donde pues hay un cambio de paradigma que es totalmente ajeno al gobierno, que es totalmente ajeno a nuestros socios comerciales, que es totalmente ajeno a los ciudadanos, y que pues cómo se originó, pues no sabemos. Lo cierto es que llevamos un año haciendo, la gran mayoría de nosotros, trabajo de manera remota, y eso también pues, es un riesgo para la economía nacional, ¿no? Entonces, al no establecerse parámetros objetivos y claros, pues sí existe una incertidumbre en términos de aquellos que tienen permisos para cualquiera de las actividades que sea exploración, extracción, transporte, distribución, comercialización de petrolíferos o de hidrocarburos. El día de mañana haber una situación otra vez, Dios quiera que no, una pandemia, y que se ponga en riesgo la seguridad de la economía nacional. Y en ese momento, pues a lo mejor deciden que ciertos permisiones que realizan ciertas actividades, pues se le restringe la posibilidad de que se continúen haciéndolo. Y lo que dice este artículo es que la autoridad que haya emitido ese permiso tomará la administración, operación, pues de esos activos, de esas instalaciones permisionadas. Hay que recordar que estos activos son privados, no es resultado de una concesión. Entonces, el hecho de que estos activos sean operados por un órgano regulador, que con todo respeto no es la naturaleza. O sea, si todavía me dijeran Pemex, pues bueno, Pemex se dedica a temas de hidrocarburos todos los días. Pero una cosa es supervisar y regular una industria, como puede ser la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía, establecer la política energética. ¿Esa es la CRE? Esa es la CRE, es la famosa CRE. Y a otra es que la CRE se dedica a operar gasolineras o ductos o cualquier pues, activo permisionado. Evidentemente no es su naturaleza ni su fin. Entonces, otra vez, creemos que eso, desde un punto de vista jurídico, pues pone en riesgo pues, la certidumbre regulatoria, ¿no? Y este es uno de los temas que a los inversionistas extranjeros ha causado quizá mayor inquietud, ¿no?
También hay un elemento relevante, que es el que se refiere a la política de almacenamiento. Una de las obligaciones que se establecen en esta reforma es la necesidad y obligación de cumplir con la política de almacenamiento que la Secretaría de Energía actualice cada 5 años. Entonces, lo que sucedió en el gobierno anterior es que la política del gobierno anterior era incrementar los inventarios. ¿Para qué? Para tener mayores reservas y tener la posibilidad de tener mayor seguridad energética. En este gobierno lo que se hizo fue reducir la política de inventarios, es decir, el número de días que tienes que tener almacenado cierto tipo de hidrocarburo. Entonces, bueno, pues cuando bajas los niveles de requerimiento, pues no tienes problema, ¿no? Es como si te dicen, oye, pues tienes que tener 5 días y de repente te los bajan a 1,5, pues no estás en incumplimiento porque ya tienes que cumplir por la norma los 5 días. Pero ¿qué sucede si el día de mañana, pues la política energética pasa a ser 8 días, por decir un número? Pues ya estás en un flanco de incumplimiento. Y lo que te dice uno de los transitorios de esta reforma es el hecho de que en caso de que no cumplas con la política de almacenamiento dictada por la Secretaría de Energía, se te revocará el permiso. Entonces, imagínate pues ese riesgo, ¿no? O sea, no hay un espacio, una temporalidad para poder pasar de un umbral a otro, al menos cuando se trate de incrementar los niveles de almacenamiento. Entonces, ese es un tema que también ha generado mucha discusión en el foro jurídico en cuanto a que si esta política de almacenamiento le aplica a todas las actividades permisionadas o solamente a las instalaciones de hidrocarburos que se refieren a almacenamiento, por ejemplo. Hay una serie de cuestiones que son genéricas y al no haberse precisado, pues genera bastante incertidumbre, ¿no? Y quizá para concluir en esta primera aproximación sobre los elementos que se refieren a los aspectos más relevantes, digo, hay una serie de aspectos, pero quizá estos son muy importantes. El tercero sería, pues, que existe una normativa que hasta antes de la reforma se establecía que en caso de que la Secretaría de Energía o la CRE no se pronunciaran dentro del plazo regulatorio establecido con respecto a una solicitud de permiso, este permiso era autorizado, había una afirmativa ficta. Ahora se da un cambio y entonces si transcurre con el simple paso del tiempo, lo que sucede es que ahora la nueva reforma o la ley actual establece que si pasa el tiempo y se agota y la autoridad no se pronuncia, se entenderá como denegada, es decir, lo que se conoce como negativa ficta. La realidad, pues, es que esto es un problema porque aquellos solicitantes de permisos que hayan presentado una solicitud, que es posible que tengan algún error, algún área de oportunidad, o simplemente que requieren una orientación de la autoridad, pues simplemente ya no va a haber un incentivo regulatorio pues, para resolverlo, porque simplemente dejar pasar el tiempo implica un no. Entonces, probablemente habrá solicitantes que pues, recibirán con pues, preocupación que pasó el tiempo, se agotó, entonces tendrán que volver a presentar una nueva solicitud, probablemente igual o con algunas modificaciones. Entonces, sin saber cuáles son las causas o razonamientos para negar o denegar esta solicitud, ¿no? Y cuando hablamos de la parte de regulación asimétrica, me parece que es un tema bien importante porque también la CRE ya publicó un acuerdo con base en la reforma publicada el día de ayer sobre la eliminación de la regulación asimétrica que estaba prevista en el artículo 13 y que estuvo vigente pues, desde la reforma energética, desde la ley de hidrocarburos de 2014. Y básicamente lo que buscaba era, a la luz del legislador que en su momento aprobó esta reforma, pues nivelar el campo, es decir, que hubiera una igualdad de competencia entre Pemex, que pues, es una empresa muy importante y muy relevante, otra vez de las empresas que sin duda son orgullo nacional, pero que también pues es un monstruo. Entonces, si compite con empresas más pequeñitas, pues había el temor, desde un punto de vista de regulación económica, pues que no hubiera igualdad de oportunidades y de regulación. Entonces, desde entonces había
pues esta regulación asimétrica que básicamente se traducía en una facultad de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, para establecer ciertas disposiciones para que esta famosa regulación asimétrica aplicara lo que se conoce como la venta de primera mano a los hidrocarburos. Insisto, la venta de primera mano no es otra cosa que la primera transmisión que hace Pemex como Estado, como empresa productiva del Estado, a un tercero, a un particular. En el momento en que se realiza esa venta de primera mano, ya el particular lo puede enajenar y vender cuantas veces sea necesario, pero la venta de primera mano era regulada por la Comisión Reguladora de Energía. Y dos, pues también estaba sujetando a ciertos principios en cuanto a la comercialización de aquellas personas que eran controladas por Pemex o sus organismos subsidiarios. Entonces, con esta publicación del día de ayer y el acuerdo que también publicó la Comisión Reguladora de Energía, en apego a esta publicación en el Diario Oficial de la Federación para eliminar la regulación asimétrica, pues ya al día de hoy, pues no habría simplemente principios de generalidad y pues de no indebida discriminación. Entonces, digamos que se elimina la facultad de la Comisión Reguladora de Energía, de la CRE, de poder buscar o asegurar que se nivele el campo. O sea, ahora va a quedar pues otra vez como un super monopolio Pemex contra Déjame hacerte una pregunta, porque yo he platicado con algunas personas que tienen negocio de gasolineras, por ejemplo en Chihuahua, y lo que se escucha pues de la inquietud de esta reforma, sin ser muy conocedores, pero los que en un momento dado hemos visto como muchas personas, a partir de que se permitió esta inversión privada en estos campos, pues empezaron a hacer grandes inversiones, tanto grandes empresas como no grandes empresas, empresarios que ponen una gasolinera. No es muy fácil, no es tampoco muy barato comprar un terreno, cumplir con las condiciones, en dónde, en fin, poner los tanques, meter el riesgo de su capital, les dan su permiso, porque esto fue lo que alentó la anterior normatividad. Y por ejemplo, a mí me llamaba la atención, cosa que no vemos en la Ciudad de México, en las áreas cercanas, que en un momento dado, tú sigues viendo por ahí una gasolinera importante, de una marca importante, y muchas de Pemex. Pero vas a lugares como Chihuahua, esta parte de la frontera, y bueno, a mí me llama la atención ver gasolineras Oxxo en la capital de Chihuahua, y gasolineras de muchas marcas de empresas privadas, y de repente te encuentras que hay como 20 diferentes marcas de gasolineras, que no son tampoco las conocidas tradicionalmente, Exxon o en fin. ¿Hay riesgo con esta reforma, y esta gente así lo siente, que les puedan retirar de manera discrecional los permisos que les dieron por quítame, o por una presunción de que están vendiendo gasolina comprada, robada, que cualquier competidor viene y te acusa que estás vendiendo gasolina robada, o que compras gasolina robada, y con eso te pueden cerrar tu permiso, te pueden además, como tú bien lo decías al principio, quitar tus bienes donde pusiste tu negocio de gasolinera. Es una pregunta si esta reforma incluye en estos temas. Sí, en efecto, y te agradezco la pregunta. Sí, uno de los retos que tiene, hoy día, pues, realizar estas actividades, pues, es que tú puedes adquirir de buena fe, pues, hidrocarburo, cuando eres gasolinero, cuando eres transportista, por medio de ductos o por medio de ruedas, pero no necesariamente quizá sabes el origen, pues, del producto cuando es de origen importado, o precisamente lo que comentaba yo, cuando ya se da la primera mano, la venta de primera mano. Entonces puede ser que ese combustible haya cambiado 2 o 3 veces. Si se lo compras a un comercializador, pues no necesariamente vas a saber si el comercializador lo adquirió pues de manera lícita o no. Y sí existe pues una inquietud genuina, porque al darse la reforma con parámetros tan generales, pues la realidad es que si bien te dan un proceso de 15 días
de debido proceso para argumentar lo que tu derecho convenga, pues probablemente en 15 días no tienes los elementos para tener la certeza de qué es lo que te están imputando, ¿no? Entonces, insisto, si bien es loable y legítimo el combate al mercado ilícito de comercialización de hidrocarburos, también es cierto que al no establecerse parámetros más puntuales, pues el día de mañana puede haber una interpretación pues bastante amplia pues de una disposición que es ambigua. Y ahí es donde pues se genera pues esta inquietud y este pues cambio regulatorio que en ausencia de parámetros, pues el día de mañana cualquier tipo de consideración puede poner en riesgo pues tu negocio, ¿no? Insisto, se puede dar caso de que compres hidrocarburos que no necesariamente tengan una trazabilidad, ¿no? Y no por eso se exime a aquellos que compren hidrocarburos de manera ilícita, pues evidentemente pues que eso está prohibido y no se debe permitir. Pero como no hay pues, un parámetro y una regla detallada, pues lo cierto es que hay inquietud, porque pues cuando eres transportista por medio de ductos, lo único que haces es transportar de un punto a otro punto una molécula. Entonces a ti te inyectan el hidrocarburo, tú tienes pues, un contrato, tienes una relación de buena fe, bajo el entendimiento que es un producto ilícito, y si el día de mañana descubres que no lo es, pues mientras se toman las decisiones, pues probablemente ya te suspendieron la posibilidad de realizar la actividad regulada. Y no solo eso, que cuando se habla de la suspensión, pues la suspensión puede ser hasta que la autoridad lo termine. Es decir, puede ser una temporalidad que en nuestro país lo temporal se vuelve permanente. Entonces, creo que la ausencia de una regulación más profunda, más precisa sobre estos conceptos de seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional, pues genera pues, inquietud por parte de una serie de participantes del industria de hidrocarburos, ¿no? Y de ahí que, pues, se ha visto en los periódicos que, pues, un número, hasta donde tiene conocimiento importante de permisionarios, pues, han amparado. Precisamente por estas vaguedades o disposiciones que no son lo suficientemente claras, y los tribunales especializados en materia económica pues han concedido no solamente las suspensiones provisionales, sino también las definitivas, ¿no? Precisamente para proteger a los particulares. Y evidentemente esto no implica una licencia o una patente de corso para poder hacer lo que quieras. Simplemente lo que estás buscando es pues, que haya un marco predecible, un marco regulatorio que no sea cambiante y que como particular pues, tengas una cancha clara de responsabilidades y obligaciones, porque evidentemente las inversiones, como tú decías, que se hicieron hace algunos años, pues eran bajo un marco legal, regulatorio, pues que era perfectamente válido, legal, y pues hasta hace no mucho predecible. En el momento en que tú le vas cambiando las reglas a participantes de una industria que puede ser de hidrocarburos, puede ser de energía, puede ser de telecomunicaciones, de cualquier actividad que nos podemos imaginar, pues lo que estás haciendo es minar la confianza de los inversionistas. Y la verdad es que lo que buscamos, a mí me parece, pues como mexicanos lo que buscamos desde luego es combatir la corrupción, desde luego tener empresas productivas fuertes, pero también tener competencia. Que la competencia hace que todos seamos, pues que nos preparemos más, que estemos más atentos, que busquemos dar lo mejor de uno, ¿no? Cuando tú tienes un mercado, pues que es tuyo, pues probablemente lo normal sea un monopolio público-privado, pues es que no te esmeres tanto en eficiencias y en la prestación de un servicio, ¿no? Pues sí, la parte más importante, digamos, el principio de la competencia, pues es que el usuario, que nosotros, el público, la gente, la sociedad, podamos tener el mejor precio y el más barato. Yo veía la semana pasada una publicación de estas que a través de las redes se transmiten, no sé si sea cierto o no, que la gasolina en este momento, una gasolina de Texas vale, no sé, 16, 17 pesos, el equivalente a un litro, y aquí pues andamos por arriba de los 20, ¿no? Entonces, bueno, de entrada ahí hay una afectación a la economía de las personas. Y yo te preguntaría, un poco tú ya lo has venido comentando, pero decir 3 ejemplos, en fin, ¿cómo cambia esta reforma en el día a día de los participantes en la industria petrolera? No sé si solamente los gasolineros o temas de petroquímicos, hasta dónde se amplía esta nueva regulación que
que va contra la competencia y la libre concurrencia, ¿no? A ver, mira, yo creo que en el día a día, al no ser un cambio estructural, me atrevo a decir que, pues bueno, hay cuestiones que te afectan, por ejemplo, el otorgamiento de permisos. Se ha reducido la temporalidad a través del acuerdo de diciembre 26 para los permisos de importación y exportación. Se imponen más cargas para el particular y se establece pues un marco legal que sí te deja pues, en cierto estado de indefensión al no conocer cuáles son pues, estas obligaciones que tienes o qué es lo que se debe entender como seguridad nacional o economía nacional cuando a juicio del Estado pues haya un riesgo. Creo que esa parte es muy delicada. El tema de la política de almacenamiento pues va a obligar a todos los permisionarios porque otra vez la regulación en la ley es ambigua a que busquen que el almacenamiento pues, se cumpla con los parámetros establecidos por la Secretaría de Energía, más allá de si es una planta de almacenamiento o si la actividad que realizas, por ejemplo, un gasolinero que preguntabas, pues a lo mejor el gasolinero va a tener que tener un inventario pues, de ciertas características y a lo mejor de un poco más, porque si el día de mañana esta política llegara a cambiar para requerir mayores niveles de inventario, pues evidentemente no quieres correr el riesgo que te revoquen o te suspendan el permiso. Entonces, me parece que la parte de política de almacenamiento es relevante. Y luego el otro tema que es pues, también relevante para el crecimiento económico del país, para la oportunidad como un usuario, como un consumidor o como parte de la planta productiva del país, pues es que si no tienes la posibilidad de que haya nuevos permisos, ya sea en electricidad o en hidrocarburos, pues vas a cerrar oportunidades o vas a demorar al menos oportunidades de inversión y de oferta de estos bienes, ¿no? Ya sea electricidad o ya sea hidrocarburos. Y creo que estamos ávidos de asegurar el abasto, que lo ha señalado el presidente en muy diversas ocasiones. Y una forma de asegurar este abasto, pues es permitiendo mayores proveedores, mayores suministradores de energía, ¿no? Entonces, me parece que por el lado de los permisiones actuales, pues se les imponen nuevas reglas, nuevas cargas, y aquellos que quieran crecer, pues al no tener la certeza de que se les van a otorgar estos permisos, no obstante cumplir, pues están demorando sus planes de inversión, o aquellos nuevos participantes que todavía no están en el sector y que quieren ingresar, pues van a tener probablemente pues, que hacer un análisis detallado para ver si el planteamiento y la regulación actual pues le dan la certeza y la seguridad regulatoria que requieren para estos efectos. Oye, coméntanos un poco, ya lo decía, sobre la situación actual de la reforma desde la perspectiva de las impugnaciones que ha habido. Comentabas pues, que ya no solamente los dos jueces especializados en estas áreas de la Ciudad de México, sino en todo el país. Creo que hablabas de 100 suspensiones definitivas que ya se han dado, pero a mí me interesaría que me hicieras un comentario sobre este hecho, que lo comparte también con las suspensiones definitivas que se han dado en la ley de la industria eléctrica, donde los jueces, pues apartándose de este principio de relatividad que tienen los juicios de amparo, que solamente favorecen al que promovió el amparo, tanto en esta ley de hidrocarburos como en la de energía eléctrica, los jueces han dado suspensiones definitivas, los jueces de distrito, valientes, bien plantados en lo que tienen que hacer de defender a la sociedad, pues los están dando con efectos generales para proteger a todos los que participan en el mercado de los combustibles, en el mercado de la industria eléctrica. De la industria eléctrica tenemos un muy importante suspensión que también dieron estos jueces especializados, donde no se limitaron a dársela a las dos empresas que habían promovido el amparo, sino para todos, diciendo, bueno, pues es que aquí se está afectando a todos los que están en este mercado. ¿Qué reflexión o comentario nos darías al respecto? Mira, es una muy buena pregunta. Creo que la labor de los tribunales especializados, que tenemos dos en materia federal, pues ha sido impecable y hay que destacarla. Evidentemente,
pues son suspensiones que seguramente no son del agrado pues, del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo, pero lo cierto es que hay un criterio consistente en ambos juzgadores, tanto en la parte de la ley de la industria eléctrica, que ha habido más de una centena de suspensiones permanentes y que tienen efectos generales, y como bien dices, pues bueno, normalmente conforme a la ley de amparo, las suspensiones se otorgan a quien la promueve, al quejoso, salvo que se trate de una situación en donde ponga en un beneficio por encima de los demás o una desventaja comparativa a los demás participantes de una industria, si se otorga una suspensión individual. Y un ejemplo de esto es, en el caso de las energías renovables, pues hubo una serie de asociaciones, ahorita recuerdo al menos 3, México Justo, Greenpeace y alguna otra que no tengo ahorita presente, que también presentaron sus amparos y que en esencia lo que argumentaron es el derecho a la salud de los mexicanos y entendiendo el derecho a la salud también como al medio ambiente. Bueno, pues eso es un derecho fundamental y ahí lo que hicieron los jugadores pues es reconocer un derecho fundamental que está reconocido en nuestra Constitución y pues me atrevo a decir que es un derecho fundamental no solamente en México sino universal. Entonces ahí esas suspensiones cuando son con efectos generales pues hacen todo el sentido y especialmente cuando se trata también de reformas pues que tienen pues un cambio estructural como la eléctrica. En el caso de hidrocarburos, se han otorgado, hasta tengo conocimiento, más de 35, 40 suspensiones provisionales y definitivas, también con efectos generales. Y aquí también, pues, no me sorprendería esperar que en los siguientes días o semanas hayan amparos con relación a esta eliminación del artículo 13º de la ley de hidrocarburos para eliminar esta regulación asimétrica Pemex, ¿no? Entonces, pareciera que hay un dilema, me atrevería a decir, en el gobierno, porque lo que se está haciendo es, al final, Elías, es una discusión sobre cuál es el tipo de organización industrial que queremos. Al final es eso. Si queremos como una organización industrial, un modelo de monopolio único o de monopolio público, pues bueno, eso implicaría pues modificar la Constitución, como se hizo en su momento en el 2013, en diciembre, para bien o para mal, con los efectos que se acordaron en aquel entonces. El hecho de hacer modificaciones legales que van más allá de lo que establece el marco constitucional, pues implica que los juzgadores, al hacérsele planteamientos de esta naturaleza, pues me parece que pues lo que simplemente están haciendo es su trabajo. Defender la Constitución. Exactamente. Entonces, si el dilema es buscar una organización industrial distinta, pues creo que eso pasa por la Constitución. El gran reto que tenemos, Elías, como país, es que el TEMEC, que también fue negociado por este gobierno en su última parte de la negociación, pues reconoce las inversiones y los compromisos en términos de una liberalización, no solamente en energía, en telecomunicaciones, en ferrocarriles, en temas financieros, en temas de pensiones, en todo lo que se ha liberalizado al tiempo, está reconocido en el TEMEC y también en otro tratado que se llama el Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP. Entonces, el reto que hay, y me imagino que es algo que estarán pensando, es que si llegaran a modificar la Constitución, pues podrías estar en una situación de incumplimiento del TEMEC. Y entonces seguramente, como ya hemos visto, ha habido una serie de cartas por parte de la Asociación de Productores de Petróleo de Estados Unidos que se han dirigido a nuestro país, a nuestros gobernantes, para hacerles saber su inquietud con las iniciativas de reforma y reformas que se han aprobado. Entonces, digamos que ese es un tema que seguramente pues habrá que ponerle atención. Yo estoy convencido de que seguramente pues todos los inversionistas están siguiendo esto de cerca y me parece que lo que se tiene que buscar es señales que den confianza en la inversión. Me parece que el combate a la ilegalidad, al huachicol, es perfectamente legítimo y yo lo apoyo.
vamos, sería un sinsentido decir lo contrario. Simplemente creo que hay algunas otras herramientas que se pueden precisar y que se pueden utilizar para lograr ese propósito sin que se mine o de alguna manera no se dé la certeza jurídica que se requiere pues, a los inversionistas, que se habla mucho de los internacionales, pero también los jugadores en el sector de hidrocarburos mexicanos no son pocos. En el caso de las reformas a la ley energética, pues es evidente, como tú ya lo estás comentando, que hay una violación a tratados internacionales, ¿no? De entrada, el tema que tanto trabajo nos costó, de tanto la parte final de la administración anterior como esta, consolidarlo y terminarlo para bien. Pero yo te preguntaría si en el caso de esta reforma de hidrocarburos se están violando también acuerdos, tratados internacionales con esta reforma. Mira, me parece que en el caso de la parte de la industria eléctrica, al igual que de hidrocarburos, en tanto estas suspensiones se mantengan, pues hay un congelamiento, por así decirlo, de las reformas. Y probablemente no habría elementos hasta este momento para avanzar a un arbitraje. Sin embargo, bueno, pues va a depender de cuál es el derrotero de estos juicios de amparo, que como ustedes saben, pues son juicios que pueden llevar entre 18 y 24 meses. Entonces yo creo que va a ser muy importante conocer cómo se resuelven en el fondo. Mientras tanto, pues los inversionistas van a seguir operando conforme las reglas previas, pero evidentemente yo no descartaría que si por alguna razón estas reformas, pues en la Suprema Corte o en los tribunales colegiados tuvieran un revés estas suspensiones, pues bueno, habrá probablemente algunas empresas que puedan valorar presentar un caso al amparo del TEMEC o de los más de 40 tratados de promoción y protección recíproca de inversiones de los que México es parte. Ahora, otra cosa que me gustaría preguntarte es, bueno, se argumenta en la iniciativa y el gobierno cuando defiende, o el Senado, los senadores de Morena, dice, no, pues es que aquí esta reforma lo que estamos haciendo es garantizar la soberanía y la seguridad energética del país, y sobre todo combatir el comercio ilícito de combustibles y de petroleros en el país. Pero pues parecería ser nada más una frase hecha. ¿Hasta qué punto en realidad estas reformas pues están garantizando la soberanía y la seguridad del país o están combatiendo al comercio ilícito? Y te daría un ejemplo que yo conozco desde mi actividad profesional del año pasado, a una empresa que tiene concesión de gasolinera y de almacenamiento. Pues simple y llanamente hubo una denuncia anónima con alguna carga de intereses de un competidor y de repente llegan y le aseguran la planta, que no obstante que tenía todos sus papeles en regla, y al final de cuentas, de un día para otro, Pemex les revoca la concesión, que son facultades unilaterales que tiene para revocar también contratos. Al final de cuentas se ha demostrado que no había ningún acto de ilícito, pero bueno, cerraron un año la empresa, no les dejaron distribuir su producto y al final de cuentas fue un tema de manejo ahí más bien de corrupción de un competidor. Entonces, pues ya hay las armas para que Pemex se pueda, bajo cualquier sospecha o la cree, hace un dictamen y te revocan el permiso. No necesitaría haber pienso yo, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión? No se requiere haber toda una nueva estructura para argumentar que vamos a asegurar la soberanía y la seguridad energética del país. Si no es nada más, pues la intención de regresar al esquema de monopolio, creo yo. No sé cuál sería tu comentario con este ejemplo que te damos. Mira, Elias, yo creo que eso es una realidad que tenemos hoy día. Y bueno, pues la reforma per se no creo que realmente te cambie, pues como tal, el marco, ¿no? O sea, cuando hay ciertas prácticas de la competencia que no son convencionales o legítimas,
pues bueno, siempre van a buscar argumentos leguleños para buscar minar pues la eficiencia o competencia que pueden tener con otros participantes. Lo cierto es que en la medida en que la ley y las reglas que regulan una industria como sea de hidrocarburos sean más precisas y detalladas, creo que el margen de discrecionalidad, tanto del sector público como del privado, se reduce y eso juega en beneficio de pues, los consumidores, de los industriales y al final de pues, todo el país, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quizá en la reforma de hidrocarburos pues, se podría haber mejorado, ¿no? Hacer reglas más profundas, más precisas y seguramente eso ayudaría a reducir estas arbitrariedades que se pueden dar por parte de jugadores pues, que están participando en el sector de hidrocarburos. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. Te agradezco mucho tu participación. Quisiera hacerte una pregunta antes de que nos des una reflexión final. Ya nos comentaste y más o menos es lo que tardan a veces este tipo de juicios de 1 a 2 años, de año y medio, en fin, de acuerdo con la complejidad de las defensas, en fin. Si no sucede alguna cosa extraordinaria como sucedió con el tema del aeropuerto de Santa Lucía, que de repente nombraron a un juez, todo lo mandaron para allá y de repente se acabaron todas las suspensiones que se habían dado. Digo, si no sucede algún tema de esta naturaleza, dada tu experiencia en la materia y tu calidad ahora de consultor privado para temas de esta envergadura, de estas materias, ¿cuál sería tu pronóstico o tu reflexión al respecto? Que ya nos has adelantado. Se está violando la Constitución con esta reforma y cómo debería al final resolver los tribunales colegiados que vayan a decir sobre este tema, o si llega por la importancia a una de las salas de la Corte o el pleno de la Corte. ¿Cuál es tu reflexión jurídica, digamos, como especialista? Pues mira, me parece que la labor que han hecho los tribunales especializados es digna de reconocimiento y de valentía. Me parece que normalmente pues lo que hemos visto es que cuando se otorgan suspensiones provisionales y definitivas, digamos que el camino esperado o común es que normalmente se resuelvan en el mismo sentido en el fondo. Entonces, yo pensaría que sería probable que eso suceda. Lo que habría que ver es si el Estado o el Congreso decide hacer alguna nueva reforma, ¿no? Y como decía yo, en temas de organización industrial. Entonces, por lo que se refiere a aquellos amparos que hayan presentado las empresas provisionarias, pues aquellos que lo hayan presentado y hayan obtenido estas suspensiones, yo pensaría que lo más probable es que se resuelvan en el fondo a favor de sus intereses. No me queda claro si en estas apelaciones que ha presentado el gobierno en contra de estas suspensiones provisionales y definitivas con efectos generales, si al final, en el fondo, al final del juicio, estas van a tener efectos generales también o solamente para los quejosos, es decir, para aquellos que lo promovieron. Esa parte creo que todavía hay que ser cautos y yo siempre he pensado que pues uno no puede depender de la fortuna o de las decisiones de terceros. Entonces, habrá que ver cuál es la resolución de los tribunales federales en esta materia, pero sí la parte de las suspensiones, pues es probable que se puedan mantener cuando hablamos de temas de energía eléctrica, cuando hablamos de temas fundamentales como derecho a la salud, al medio ambiente, y cuando hablamos de temas de competencia económica, pues digo, solamente señalar que el Congreso de la Unión presentó una acción de inconstitucionalidad y que también la Comisión Federal de Competencia Económica presentó una controversia constitucional. Entonces, todavía, digamos, hay camino por delante, Elías, habrá que estar muy atento. Y bueno, yo muy agradecido con la oportunidad de platicar contigo el día de hoy y con tu auditorio, la verdad muy agradecido con la posibilidad de tener este diálogo que creo que pues, ha sido muy enriquecedor para mí y espero que haya también sido de utilidad para nuestros compañeros que hoy nos hacen la decisión de acompañarnos. No, pues muchas gracias, sí ha sido muy interesante, sobre todo son temas muy técnicos que se requiere para su análisis, pues personas especialistas como tú que conocen bien de esta materia, que uno
lee nada más las notas de la prensa y no lo entiende, o porque uno no es permisionario de este tipo de negocios. Pero antes de despedir el programa, quisiera, como lo acostumbramos al final de nuestras entrevistas, pues invitarlos a que consulten de manera gratuita la revista Foro Jurídico de este mes. Ya saben que la pueden tener acceso a ella a través de nuestro sitio www.forojurídico.mx, y pueden consultar nuestra revista digital. Esta es una revista interesante en la que el artículo central, como se ve en la portada que tenemos en pantalla, pues es precisamente lo que consideramos la inconstitucionalidad del 10º artículo, del 13º transitorio, que ponen en juego pues la independencia judicial, este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en un transitorio de una ley secundaria, pues modifica completamente, va contra el artículo de la Constitución. Tenemos también una importante entrevista con Maribel Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Agrario, sobre la importancia de la justicia agraria y todo el tema que se ha venido dando en esta confrontación de Morena con el INE sobre estas candidaturas y todos estos asuntos. En fin, algunas otras entrevistas, algunos temas de interés, pues se las queremos someter a que nuestros lectores la puedan consultar, insisto, de manera gratuita en www.forojurídico.mx. Pues con esto despido nuestro programa pidiéndote, aunque ya lo hiciste, Francisco, además de agradecerte, si tuvieras alguna reflexión final o ya nada más te quisieras despedir. Pues nuevamente, Elías, pues agradecer muchísimo la invitación. Ha sido muy productiva para mí y creo que, pues bueno, hay que seguir de cerca cómo evoluciona el proceso en los tribunales federales, especialmente, pues bueno, en estos dos tribunales especializados que pues en los últimos meses han dado pues resoluciones muy importantes. Y me parece que en el tema de lo que vendría siendo la actividad de hidrocarburos en su conjunto, pues bueno, creo que es importante recordar que en la medida que tengamos pues el abasto de hidrocarburos en todos nuestros hogares y las empresas, pues tenemos la posibilidad de seguir generando empleo, generar actividad económica y que pues el sector de los hidrocarburos crezca, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que buscamos en general todos. Así que muchísimas gracias, Elías, nuevamente, y muchas gracias a todos por su presencia. Al contrario, Francisco, pues despediré el programa agradeciéndote tu participación, tu brillante y valiosa participación. De manera destacada, agradecer a quienes estuvieron, las más de 80 personas que estuvieron conectadas directamente con nosotros en esta transmisión vía Zoom, vía digital, que es la nueva modalidad que nos impuso la pandemia y que llegó para quedarse, y sobre todo también a las personas que nos siguieron a través de Facebook Live. Muchas gracias. Y desde luego que yo haría una reflexión final diciendo que esperemos que nuestros jueces federales, pues decidan protegiendo la Constitución, como tú ya lo dijiste. Son reformas secundarias que agreden a la Constitución, no solo en estas materias energéticas, pero también en las otras materias que ya comentamos, y que lo que necesitamos es defender el Estado de Derecho que tanto trabajo nos ha costado a los mexicanos, las organizaciones, las instituciones autónomas que también no nos ha dado ningún gobernante. Es un trabajo de muchas generaciones, de más de 30 años de trabajo de muchos sectores para tener estas instituciones, y sobre todo instituciones que cumplen con uno de los principios esenciales del Estado constitucional, social, de derecho, que es la división de poderes y el respeto por igual de todos a la ley. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en nuestra entrevista que vamos a tener precisamente a una semana previa del proceso electoral, de la jornada electoral, un análisis sobre este proceso electoral que ha sido controvertido, conflictivo, violento, y vamos a tener algún par de especialistas que nos van a hablar sobre este tema de la jornada electoral el próximo domingo 6 de junio. Pues muchas gracias, se despide de ustedes su amigo Elías Huerta,
buenas tardes, buenas noches. Gracias, Francisco, y gracias a todos los que nos siguieron esta noche. Hasta la próxima.